esfuerzos, donde el esfuerzo promedio, tal como se observa acá en este rectangulito verde que se observa acá en la figura, el esfuerzo promedio en el concreto era 0,85 F'C y la altura del bloque es una magnitud A que es igual a una variable beta 1 por C, donde ese beta 1 es función del F'C y va a estar definido de acuerdo con esta gráfica. Entonces miren, acá tengo en este eje tengo beta 1 y en este eje tengo el F'C. Entonces la idea es la siguiente: el beta 1, el máximo valor que puede tomar es 0,85 y el mínimo valor que puede tomar es 0,65. Entonces la variación del beta 1 con respecto al F'C está de la siguiente forma. Para valores de F'C menores a 280, o sea, de este punto hacia abajo, es claro que el beta 1 es constante en toda esa zona. Para todos los valores de F'C menores a 280, el beta 1 es constante y vale 0,85. Luego, a partir de ese valor de 280, se puede observar que el beta 1 empieza a decrecer y decrece hasta volverse otra vez constante para un valor de 0,65. ¿Eso qué quiere decir? Que no existen valores de beta 1 menores de 0,65 y no existen valores de beta 1 mayores a 0,85, o sea, solo están entre este rango. Ahora, ¿cómo decrece en esta zona? En esta zona, ¿cómo decrece el beta 1? Entonces la teoría dice que por cada 70 kilos por centímetro cuadrado que aumente el F'C, el beta 1 disminuye 0,05. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, para un F'C de 280 más 70, o sea, aquí sería 350 kilos por centímetro cuadrado, el beta 1 debe reducirse 0,05, o sea, debe pasar de 0,85 menos 0,05 a 0,80. Para un F'C de 350, el beta 1 vale 0,80. Y ahora, si vuelvo y sumo 70, o sea, 350 más 70 es 420. Para 420, el beta 1 debe disminuir otra vez 0,05, o sea que quedaría en 0,75. Eso también está mostrado acá en estas ecuaciones, donde yo digo que si F'C es menor o igual a 280 kilos por centímetro cuadrado, entonces el beta 1 equivale a 0,85. Esa es, digamos, la descripción en ecuación de esta zona de la recta, de la curva, perdón. Ahora, si el F'C es mayor que 280 kilos por centímetro cuadrado, o sea, en toda esta zona, el beta 1, ¿cuánto va a valer? Va a ser igual a 0,85 menos una fracción. El 0,85 no está dentro de la fracción, entonces 0,85 menos la fracción, y la fracción que tiene en el numerador tiene 0,05 que multiplica entre paréntesis a F'C menos 280, y en el denominador de la fracción tenemos 70, y obviamente cualquier valor que yo obtenga con esa ecuación nunca puede ser menor que 0,65. Por eso acá está la desigualdad: cualquier valor debe ser mayor o igual a 0,65. Entonces ahí tenemos explicado cómo es la variación del beta 1 con respecto al F'C. Eso para poder definir el bloque rectangular de compresiones de Whitney. Ok, ahora vamos a ver cómo, a partir de la curva esfuerzo de formación del acero, podemos nosotros entonces encontrar los esfuerzos en las barras. Entonces, recuerden que en la distribución de esfuerzos del acero nosotros tenemos dos zonas: una zona elástica, donde se cumple ley de Hooke, y una zona plástica. El límite que me define hasta dónde llega la zona elástica y a partir de ahí empieza la zona plástica es el límite de fluencia.
¿Qué decimos? Si esta deformación, la deformación del acero de compresión, es menor o igual que sub y, si es US', que es la deformación del acero de compresión, es menor o igual a sub y, entonces el F sub S' va a ser igual al módulo de elasticidad del acero por la deformación de ese acero, que es E sub S'. Aquí de pronto le falta el prima a esta variable, por favor se lo colocan. Eso es cuando estoy en la zona elástica. Si estoy en la zona plástica, entonces, ¿qué digo? Si E sub S' es mayor o igual a sub y, entonces el esfuerzo que tienen esas barras, F sub S', será igual a F sub y. Esto dado que estaremos en la zona elástica. Más o menos quisiéramos recordar cómo es la curva. Recordemos que la curva es algo como esto. Aquí tengo los ejes y la curva tiene algo como dos líneas que tienen esta. Hasta acá es la zona elástica, acá el límite es E sub y, entonces de E sub y para abajo es zona elástica y de E sub y para arriba es zona plástica. Eso es lo que quería mostrar ahí. Bueno, eso mismo aplica cuando tengo para el acero de tracción. Entonces, para este acero de tracción, el esfuerzo estará asociado a esta deformación. Entonces, ¿qué tendré? Si E sub S es menor o igual a sub y, aquí está E sub y, si es menor o igual a sub y, entonces estoy en zona elástica. Y en zona elástica, el esfuerzo será igual al módulo por la deformación que tenga esa barra. Ahora, si esa deformación es mayor que E sub y, que es en este punto, entonces están en la zona plástica. Y en zona plástica, el esfuerzo será igual a F sub y. Entonces ahí estamos relacionando cómo es la distribución de los esfuerzos en las barras de acuerdo con las deformaciones. Por último, acá entonces mostramos que para este punto se cumple, está al borde del rango elástico, o sea que cumple ley de Hooke. O sea que en este caso el esfuerzo que es Fy, este es Fy, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al módulo de elasticidad por esta deformación que es E sub y. Por lo tanto, yo de aquí podré decir que, despejando, que E sub y va a ser igual a F sub y sobre el módulo de elasticidad del acero. Bueno, definido eso, definido esa distribución de esfuerzos, podemos ir a las resultantes de fuerzas. Entonces, ¿qué resultantes de fuerzas vamos a tener? Vamos a tener una fuerza externa P, que está actuando acá. Recordemos que esa fuerza está actuando a una distancia E del centroide plástico. Acá en este punto está el centroide plástico. Adicional a eso, entonces tenemos la compresión en este acero de compresión. Tengo la resultante de compresión de este bloque rectangular de esfuerzos de compresión sobre el concreto. Y tendré una fuerza de tracción asociada a estas barras a tracción que están acá. ¿Qué distancias tenemos? ¿Dónde está ubicada esta resultante de compresión en el concreto? Está ubicada en el centroide de esta distribución de esfuerzos. ¿Y el centroide del rectángulo a qué distancia está? Pues a una distancia a medios desde arriba. Desde el punto más alto hasta el centroide de la barra tendré a medios. Y lo otro que estoy marcando acá es la distancia Y barra, que es la distancia desde este punto más cercano a la carga hasta el centroide plástico Y barra, que es la misma definición que habíamos hecho del Y barra anteriormente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el equilibrio estático de la sección. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en la sección igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto al centroide plástico igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas igual a 0. La fuerza externa tiene que ser igual a la suma de las fuerzas internas, acción-reacción. Entonces, ¿qué tengo? La fuerza P, que es la externa, es igual a la compresión en el concreto más la compresión en el acero de compresión menos la tracción en el acero que está tracción.
P sub n es igual. Aquí aparece la n porque esta va a ser la capacidad nominal de la sección. Entonces va a ser igual a que a la compresión en el concreto. La compresión en concreto la calculamos como el volumen de esfuerzos que hay acá. El volumen es entonces esta área, el área es 0,85 F'C por la altura que es A. Ese es el área de este rectángulo. Y esa área la multiplicamos por la profundidad que tiene esto, o sea, la dimensión que es perpendicular a la hoja que estamos analizando. Y esa distancia es B, y eso me dará el volumen de esfuerzos que hay aquí adentro. O sea, por eso aparece acá 0,85 F'C por A por B. Esa es esa resultante de esfuerzos que tengo yo acá. Ok, ¿qué sigue acá? Más la compresión en el acero. Esa compresión, esta resultante de compresión simplemente resulta de multiplicar el área que tengan estas barras por el esfuerzo que tengan esas barras. Y lo mismo las de tracción, el área de esas barras por el esfuerzo. Entonces esos son los términos que aparecen acá. A sub S' por F sub S' menos A sub S por F sub S. Ahora, de la misma forma, vamos a hacer la sumatoria de momentos con respecto al centroide plástico. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que el momento que producen las fuerzas externas con respecto al centroide plástico deben ser iguales a la suma de los momentos de las fuerzas internas con respecto a ese mismo punto. Entonces, el momento de la fuerza externa es P por E, y como vimos al principio, P por E es el momento del sistema equivalente, que es igual al momento del sistema real, que es Mn. Aparece la n, recuerden, porque son capacidades nominales. Entonces, M sub n es igual a P sub n por E, y es igual. Entonces, este primer término que tengo acá es la resultante de compresión del concreto que ya habíamos visto anteriormente, 0,85 F'C por A por B. Y eso lo multiplico por la distancia que hay desde el punto de aplicación de la carga de compresión en el concreto hasta el centroide plástico. Esa distancia que corresponde, miren, corresponde a toda esta distancia que es Y barra menos esta altura que es A medios. Eso me dará la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Miren ahí claramente que aparece Y barra menos A medios, más la resultante de este acero, que es A sub S' por F sub S', por la distancia que hay desde acá, desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el centroide plástico, que va a ser igual a Y barra menos esta alturita que hay acá, desde este punto hasta la barra, que es D'. Ahí aparece A sub S', F sub S', que es la fuerza, y el brazo es Y barra menos D'. Entonces miren, estas fuerzas hacen momento para acá, y esta fuerza también hace momento para acá. Todas las fuerzas hacen momento en la misma dirección. Entonces, aquí aparece sumando, y es A sub S por F sub S, que es la fuerza, y la distancia es la distancia que hay de acá hasta acá. Toda esta distancia desde este punto hasta acá es D. Si a D le quito Y barra, me da la distancia desde el centroide plástico hasta la resultante de tracción en esas barras. Y con eso tengo definidas las capacidades a carga axial y a momento flector que va a ser capaz de resistir la sección. Aquí termina entonces la parte 2 de la clase 2.